Con Marcela Izaguirre participamos en un congreso, Frontstage. Es un congreso de diseño de servicios que organizan en México cada año. Y bueno, este año fue online. La historia de cómo participé en ese congreso es muy divertida. Me invitaron a estar en el banco de suplentes, o sea que si uno de los oradores principales no llegaba, entonces daba mi charla. La preparé, llegaron todos los que tenían que llegar, me pagaron y nunca hablé. Estuvo perfecto, porque obviamente pude usar esa charla después cuando me invitaron a dar clases en la Patagonia Argentina, por ejemplo, en Río Negro. Así que cuando quieran me pueden invitar a ser suplente, no me ofendo y de paso conozco otros eventos, como en este caso Frontstage. El congreso me resultó muy interesante y estaban muy bien organizadas las actividades para la socialización. Hicimos eso de las citas rápidas, speed dating, por ejemplo, y fue muy divertido. A Marcela Izaguirre la conocí en ese evento y quise entrevistarla. Ella es diseñadora y nos va a contar sobre varios proyectos en relación a la economía circular. Y también vamos a hablar de métodos de pensamiento creativo. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Hola, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación en este espacio. Mi nombre es Marcela Izaguirre. Yo soy actualmente Senior Program Manager en Frog, México. Pero bueno, te cuento un poquito de mi trayectoria profesional. Estudié diseño industrial aquí en México también. Y después de diseño industrial estuve trabajando más o menos como 3 años aquí en México sobre eso. Trabajé en Papalote Museo del Niño. Y después me fui a estudiar diseño estratégico, bueno, Strategic Product Design a la TU Delft, esta universidad tecnológica en Países Bajos. Y en TU Delft estuve pues muy metida como en temas un poco como de consultoría de innovación. El tipo de maestría que hice pues está muy enfocada como en entender la estrategia del diseño, o sea, desde el fuzzy front end que le llaman, de cómo ayudas a las empresas de no tener mucha idea de en qué tipo de dirección de innovación concentrarse, entonces cómo haces estos cruces entre tecnología, entre las tendencias, entre observar el mercado, entre entender a los usuarios para poder definir una dirección de diseño, ¿no? De innovación. Y después una vez que se definen como ciertos conceptos y se desarrollan ciertas cosas, otra parte de las que también aborda esta maestría es la comercialización, ¿no? O sea, como ya la economía de los nuevos productos, cómo evalúas o cómo validas ciertas propuestas de valor, entonces ese tipo de cosas. Como parte de la tesis, también tuve la oportunidad de trabajar para Bugaboo. Bugaboo son estos holandeses, una empresa que manufactura strollers, pero es un gran stroller. ¿Qué son strollers? Espera. Strollers son estas carriolas para bebés, pero son un productazo, lo hicieron súper bien. Es un proyecto, de hecho, de un chico que hace muchos años se graduó de la otra universidad muy buena de diseño que se llama la Eindhoven. Y sí, entonces esta escuela, pues fue, más bien el proyecto de esta persona fue un exitazo porque te habla de una carriola que es muy longeva, o sea, el tipo de producto que tienen, la manufactura que tiene, la calidad que tiene, lo hace ser un producto que dura mucho tiempo. Entonces, imagínate, pasa como por hasta 3 familias. Entonces, en Holanda también está esta cultura muy grande de la segunda mano, ¿no? Hay un mercado tipo Mercado Libre que le llaman el Marktplatz. Entonces, una familia puede comprar este producto como por, no sé, 900 euros, pero después la va pasando para otras familias y va recuperando dinero. Entonces, ese era ahí un comportamiento como social y lo que quería Bugaboo era entender cómo hacer un servicio de leasing, un servicio de renta, aprovechando que ya estaba este comportamiento, ¿no? Eso ahora ya lo conocemos, o bueno, lo conocemos como un Product Service System. Y eso le pega mucho a la tendencia de cómo servitizar los productos, que bueno, también está relacionado con esto de economía circular y también con el diseño sostenible, porque hablas de cómo creamos estos hábitos o cómo de cierta forma diseñamos ciertos sistemas de productos y servicios que ayudan a la gente a dejar de poseer las cosas y más bien nada más acceden por el momento que lo necesitan. Y pues eso pasa con las carriolas, ¿no? O sea, no es realmente un producto que vas a durar con él 10 años, es simplemente cuando nace tu bebé y cuando tiene como hasta 4 años, 3 años y medio, ¿no? Entonces había ahí como una gran oportunidad.
También estuve trabajando en Colombia después de estar unos años en Holanda, más o menos como 3 años y medio, explorando también allá. En 2014 era como los pininos de todo el tema de la transformación digital, hablando como de los sprints y los scrums en el desarrollo de softwares. Entonces, ¿En dónde trabajabas en Colombia? en Colombia después trabajé en Insitum, en esta consultoría de innovación. Entonces, pero antes de irme a Colombia, en Holanda estuve en el mundo del software con una academia que se llamaba The Hague Mobile Academy. Y después de eso regresé a México un tiempo y después me fui a Colombia a trabajar a esta consultoría y pues estuve más o menos casi 2 años en Colombia y pues fue allá súper interesante igual porque mucho del trabajo que hacíamos era como investigación estratégica, ¿no? O sea, como este descubrimiento, como este diseño centrado en las personas y al final tener estas conclusiones de qué tipo de propuestas de valor sean interesantes, ¿no? Según necesidades de personas. Algo también padre con Colombia, además que es un país hermoso, como increíble para viajar, también es que había proyectos que a nivel región, entonces era muy interesante poder colaborar a nivel como remoto con equipos que estaban en las oficinas en Brasil o en oficinas en Argentina o aquí mismo en México, ¿no? Entonces, esa visión como de región Latinoamérica y bueno, más bien Suramérica también fue como súper interesante. Después de estar en Colombia un ratito, me vine a México, regresé a México y empecé a trabajar paralelo a dar clases en una consultora de innovación social que se llama Círculo. Una startup más o menos, tenía como unos 5 años en ese entonces, y pues allí mucho de lo que empujé fue desde trabajos con fundaciones, o sea, por ejemplo, cómo ayudábamos a los pequeños productores a definir sus modelos de negocios, a identificar sus propuestas de valor, y también del lado como de facilitador de ese tipo de información, pues la forma en cómo es tu acercamiento con las personas para que realmente puedas transmitir conocimiento, ¿no? Eso fue bien interesante, tener como esa. Pero esa startup que tiene financiación de los pequeños productores, por ejemplo, o tienen financiaciones de otros lados, de fundaciones. Sí, exacto. Este tipo de proyectos con pequeños productores eran mucho fundaciones, o sea, Fundación Walmart, aquí en México una fundación muy grande que se llama Fundación Merced. También trabajamos otro proyecto súper interesante sobre equidad racial, bueno, sobre cómo un poquito como cultura organizacional con la Fundación Kellogg, que son en Estados Unidos, que sus centrales están en Battle Creek, en Michigan, y ellos lo que buscaban era, tenían como estos 3 pilares de ADN, que era parte del tipo de programas que apoyan acerca de la equidad racial, acerca del como el enganche comunitario, liderazgo colectivo, ese tipo de cosas. Entonces querían que también se pudieran vivir dentro de la organización. ¿Qué es lo que ustedes hacían? O sea, ¿cómo es esto de la equidad racial, del liderazgo colectivo? ¿Qué hacían exactamente? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la solución? Sí, aquí era el gran reto era cómo llevar estos valores que se vivían afuera, como en los programas que apoyaban dentro de la organización. O sea, cómo hacer que todos los empleados también vivieran estos valores. Entonces, era un poquito hacia la cultura. Y eso era el reto. Entonces, para nosotros eso fue como ayudarles a crear como estas estrategias, como estas experiencias de aprendizaje para que los empleados internos, para que el staff se sensibilizaran también sobre este tipo de temas, ¿no? Era como muy a grandes rasgos esto. A que no sea solamente para los otros que estaban trabajando, sino como aplicar un poco de diseño hacia adentro de la organización. Exacto, justo eso. Y vos eras uno de los empleados, digamos, eras un diseñador ahí adentro o eras un consultor para ellos. Éramos un consultor para ellos. Los ayudamos a través de hacer este tipo como de estrategias de adopción, de cambio cultural a través de diseño. Ah, ok. O sea que Círculo es una consultoría que hace un trabajo de innovación social para otros. Y este trabajo con los empleados era para los propios empleados de Círculo. Nosotros estábamos trabajando para la Fundación Kellogg. Porque me pareció muy interesante esto de la equidad racial o el liderazgo colectivo. ¿Cómo se trabaja eso dentro de una organización? Era un poquito más hacia como la educación, o sea, como este tipo, nosotros, por ejemplo, no éramos expertos en esos temas, pero lo que éramos expertos era
en el proceso de diseño centrado en las personas. Entonces era cómo terminas con estrategias de adopción de estos tipos de conceptos a través de entender las necesidades de las personas, desde, por ejemplo, internamente, qué tanto entendimiento se tiene sobre estos conceptos. Algunas personas con quienes trabajaban directamente con sus proyectos comunitarios, pues estaban muy sensibilizados, pero había otras personas que por sus roles no lo estaban tanto. Entonces, entender cómo estas necesidades y como qué diversidad había de conocimiento en el staff, pues también ayudó a poder tener como resultado estrategias de aprendizaje, ¿no? Porque para personas que tenían como ya muchos conceptos muy claros, pues las formas de seguir sensibilizándose o desarrollando estos conceptos en su vida, pues iba a ser distinto para personas que todavía no estaban familiarizados con los conceptos, ¿no? Perfecto. ¿Me vas a contar un poco más sobre el proyecto de los carritos, las carriolas que estabas haciendo en los Países Bajos, en Holanda? Bueno, igual como poco para cerrar como este tema de mi trayectoria, nada más, en mis últimos meses en Círculo, tuve oportunidad de empujar mucho economía circular y justo aprovechar este proyecto que había hecho en la universidad, en la tesis de la maestría, para pues como traer esos conocimientos y refrescarlos un poco, ¿no? Y también poder transmitirlos aquí en organizaciones en México. Y por ejemplo, nuestros proyectos fue con Novi, ¿no? Que Novi es este nodo binacional universitario de innovación, que pues junta a distintas universidades, además de la UNAM, la NAHUAC y un sistema de universidades. Entonces, sí, después te platico un poquito de ese, pero creo que fue como uno de los más interesantes. O sea, vos aparte sos docente de la UNAM, ¿cierto? No, yo soy docente del TEC de Monterrey. Ok. Y ahí enseñás, ¿qué enseñas? En el TEC de Monterrey, pues muy variado. He enseñado desde diseño centrado en las personas, pero con la perspectiva de algo que le llaman el Positive Design. Viene del Instituto de Positive Design de TU Delft, muchas de las metodologías, y se trata de cómo diseñas, no nada más para resolver problemas, sino cómo diseñas para como resaltar o aumentar las cosas que están bien, o sea, como para el bienestar de la gente, ¿no? Entonces ahí hay como todo un marco teórico bien interesante. Enseño metodologías de innovación y etnografía, enseño perspectiva de diseño también, súper padre porque es meter muchas cosas como de futuros, de escenarios futuros, el entendimiento también pues de la historia de diseño. Y mi última clase fue sobre creatividad, métodos de pensamiento creativo. Entonces allá estuvo bien interesante porque era pues mucho de como romper el tabú, ¿sabes? De la creatividad, de que es como esta iluminación y que pocas personas la pueden tener y más bien enseñarle a gente pues muy joven, o sea, 19, 20 años, que pues la creatividad se facilita, que hay procesos de cómo cuando estás atorado en un proceso, en un como bloqueo creativo, pues hay formas de cómo salir. A ver, ¿me decís un ejercicio que haces de esos para pasar un bloqueo creativo? Porque nosotros hacemos un montón de tormentas de ideas, pero quiero saber cuando vos estás enseñando esto de del método de pensamiento creativo, contame algún ejercicio que tenés que decís, uy, este está buenísimo. Sí, pues creo que, o sea, más que tal vez contarte como un ejercicio específico, te puede contar como el acercamiento a eso. Hicimos una cosa que le llamamos viajes creativos. Entonces, en cada viaje creativo, los alumnos usaban una metodología distinta y representaban sus ideas de distinta forma. Entonces, eso te ayudaba porque puedes comparar los resultados en cada uno de los viajes. Entonces, en el primero, por ejemplo, utilizamos, ya sabes, como lo básico de la convergencia, la divergencia y la convergencia de la creatividad, pues se traduce a distintas metodologías. Una de esas es Walt Disney. Entonces, Walt Disney te lleva a cómo vas cambiando tus sombreros según, por ejemplo, empezar como con la curiosidad, como el soñador, ¿no? Lo soñador que era Walt Disney y ahí te habla de la divergencia de ideas. Luego como el pensamiento un poco más crítico y entonces como esas ideas que sueñas también les pones como empiezas a pensar como en criterios y también luego empiezas, después de que tienes como ya cierta convergencia y como ciertos conceptos de ideas, entonces piensas en qué podría salir mal de estas ideas y entonces a partir de esa reflexión las vuelves a cambiar. Entonces, por ejemplo, en el primer viaje, los alumnos hacían este tipo de cosas como Walt Disney y terminaban representando sus ideas en un storyboard, ¿no? O sea, como de, bueno, ahí, por ejemplo, lo que abordamos como el gran tema era el entretenimiento.
Entonces, el primer viaje, el reto era sobre cómo reinventamos el circo. En el segundo viaje era utilizar la famosísima Scamper, que por ejemplo ahí Scamper también. Perdón, la famosísima Scamper, no sé qué es. ¿Qué quiere decir Scamper? ¿No? Ok. Sí, Scamper es esta metodología que cada una de sus siglas te ayuda a pensar en el problema a través de una acción, ¿no? Entonces tienes un reto y entonces es ese de sustituir. Ok, bueno, pues esta situación, ¿qué le sustituirías? O sé que no sustituyes algo, pero más bien que cambias, ¿no? También de repente ahí como que hay una sutileza en el tipo de acciones. En el A, por ejemplo, es de ¿a qué añadirías? O sea, ¿qué tipo de cosas añadirías? Entonces, cada una de las letras te lleva como a pensar en ciertas acciones de añadir, quitar, combinar, sustituir, y eso al final te lleva como a poder facilitar la divergencia de ideas. Pero obviamente se tiene que cerrar otra vez en convergencia, poder como ver de todo lo que te salió, pues con qué grupos de ideas haces y cómo las sigues desarrollando. Entonces, en ese viaje, por ejemplo, lo que los alumnos hicieron fue repensar un festival. Entonces, entender como de, bueno, a nivel infraestructura, que no funciona en un festival, y a través de esta metodología, cómo lo repensaríamos, ¿no? Entonces, estuvo muy padre porque como fue entrar al mundo de enseñanza digital, entonces la intención inicial era que hicieran una maqueta, ya sabe, como 3D printing y todo ese tipo de cosas, pero como no se podía por COVID, lo que hicieron fue hacer su maqueta en Minecraft. Entonces hicieron unas cosas maravillosas, unos festivales, o sea, unos espacios como bien interesantes. Y en en el último viaje, ellos tuvieron oportunidad de, por ejemplo, usar desde una que le llaman lista de atributos. Por ejemplo, cómo haces un problema muy grande, lo partes como en sus atributos, ¿no? O sea, como atributos pequeños. Por ejemplo, desde lo más sencillo que puede ser como una mesa. ¿Qué atributos tiene una mesa? Pues el material, el número de componentes, la forma, y entonces cómo cada uno de ellos puedes ir como cambiando, ¿no? Uh-huh. Entonces hay otra que le llaman el 10x10, y 10x10 es, por ejemplo, haces como 10 rondas de sketches. Entonces, cada persona hace como 3 sketches, más o menos, y de estos primeros seleccionan uno que es el que les da la dirección a una segunda ronda de ideas. Entonces, terminas ahí como una lluvia de ideas, pero como traducidas en dibujos, ¿no? Y hay otra que me encanta, que es metáforas, y este es mucho sobre cómo llevas, eso es bien difícil, pero es cómo llevas un problema, cómo lo abstraes, o sea, y entonces piensas en otro tipo de contextos como en el animal o como en otro tipo de industrias, cómo han resuelto una cosa de esta forma, ¿no? Cómo se aprende la forma en cómo conviven o cómo trabajan las abejas o las hormigas puede ayudarte como a entender como ciertos principios de trabajo colectivo, ¿no? Y eso después lo puedes aplicar a otros ambientes. Entonces, un poquito a la biomimicry, ¿no? Imitando la naturaleza también. Entonces, sí, igual, en ese último viaje, ellos tenían que escoger alguna de esas y representar sus ideas en un video. Entonces, ahí tuvieron como esta oportunidad de vivir metodologías, vivir formas de representar sus ideas y poder llevarse, como sentir qué es lo que les funciona mejor, ¿no? Con qué se sienten más cómodos y esto. Me pareció interesante cuando Marcela cuenta sobre los métodos de pensamiento creativo que usa. En mi trabajo uso algunos otros, varias maneras de hacer tormentas de ideas diferentes. Pero a la vez me pasa que no necesariamente salen cosas interesantes y quiero empujar más a un grupo de gente. Empujarlos más, animarse a ser realmente creativos, no a copiar una idea que hizo otro y aplicarla en un nuevo contexto. Y en un episodio anterior, Isabela Brandalize dijo algo que a mí me quedó resonando en la cabeza, que los diseñadores podemos motivar la imaginación pública. En el contexto de mi trabajo en el servicio público, yo lo interpreto como que tenemos el rol de empujar hacia soluciones más creativas e imaginativas, aunque sabemos que todo es nuevo y original dependiendo del contexto. A mí me sirve si veo que las propuestas que salen no son muy creativas, que pasa seguido. Es, después de pensar unas soluciones nuevas, volver a hacer el ejercicio y pensar en soluciones totalmente zafadas, rebeldes,
provocadoras, al punto que sean impensables en la realidad. Muestro ejemplos de diseño crítico y especulativo para inspirarlos. Piensa en nuevas soluciones y después comparamos las dos ideas, la posible y la provocadora, para llegar a una en el medio, una idea nueva, deseada e innovadora. A mí me funciona. Sigamos escuchando a Marcela. Y vos, como docente del TEC de Monterrey, participás en este nodo interuniversitario que se llama NOVI, ¿cierto? No, pero fue como consultora. NOVI nos contrató, sí, paralelo a mi vida de docente, pues era mi vida de consultora, y en ese momento NOVI contrató a Círculo para ayudarle a los integrantes, participantes de NOVI, a repensar sus innovaciones tecnológicas desde el marco de la economía circular. Entonces, te cuento un poquito de NOVI también, los participantes. Los participantes son tanto estudiantes, por ejemplo, de universidad, muchos de ellos ingenieros, investigadores, que tienen también como un mentor, y entonces ellos tienen proyectos de innovación tecnológica, o sea, como desde biorigs, como estos, como ladrillos hechos de materiales orgánicos. Tenían como distintos tipos de innovaciones tecnológicas, y entonces era ayudarles a pensar desde la cadena de valor o como desde el sistema en el que serían parte de sus innovaciones, ¿no? Que desde ahí ya era como un poquito un parteaguas para ellos, porque había cosas que, por ejemplo, nunca se habían preguntado, como el hecho de, bueno, estos materiales de los que vas a formar tu innovación tecnológica, pues de dónde vienen, ¿no? O sea, y cuál es el proceso de manufactura, una vez que, por ejemplo, lleguen a su etapa de uso, a la hora de poder desecharlos, pues cómo terminan, ¿no? O sea, y cómo en todo este sistema, pues tú como persona que está creando esta nueva concepción, pues puede tener como una incidencia, ¿no? Puede decidir desde qué tipo de materiales usar, cómo quiere que la gente deseche sus productos, y pues ahí entran como muchos temas también de los modelos de negocios, ¿no? En lugar de que tal vez las personas compren tu producto, cómo ofreces más bien un servicio. De ese tipo de cuestiones fue lo que ayudamos a estos grupos a repensar sus innovaciones tecnológicas. Claro, o sea, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin de estos nodos interuniversitarios? Porque ayer justamente entrevisté a una persona que me contaba de otro trabajo en donde había mucha colaboración entre universidades. La idea es ayudarse a la investigación, tener estudiantes trabajando sobre el mismo tema. ¿Cómo es este nodo? ¿O es justamente esto de implementar y comercializar algunos o armar spin-off de las ideas que salen de la universidad? Exacto. Este último que menciones es más dirigido hacia allá. O sea, ¿cómo lo hacemos para, por ejemplo, algo que noté muchísimo en Holanda cuando estuve estudiando por allá, era como justo la relación entre la industria y la academia, ¿no? O sea, que al final se había, pues la academia también, mucho de esto que se investigaba, pues al final tenía estas salidas comerciales, ¿no? Cosa que pues en México todavía no es. Pues todavía nos falta un rato para eso, y era mucho este propósito, crear como estos spin-offs, crear como estas propuestas comerciales. ¿Y las universidades que están adentro de este nodo son tanto públicas como privadas? Sí, exacto. Tienes la UNAM, pero también tienes a la Anáhuac. Esto fue 2019, sí. Buenísimo. ¿Todavía querés contarme sobre los carritos de bebés? Sí, claro, te cuento. De los carritos de bebés, pues fue un proyecto bien interesante porque, bueno, pues te contaba el reto, ¿no? El reto era este comportamiento que ya existe en la sociedad, y entonces esta empresa intentando crear esta propuesta de valor de, pues, cómo te rento el carrito en lugar de comprarlo, ¿no? Y por qué las personas pensarían que esto es atractivo. Entonces fue una dupla lo que hicimos.
en la universidad en la que estudié la maestría, tienen un enfoque también, ofrecen 3 maestrías en las que tienen un enfoque distinto. Mientras la mía era mucho hacia la estrategia y, por ejemplo, parte del reto de mi lado era tanto diseñar el servicio, la propuesta de valor y el modelo de negocios, pero también trabajé con un chico que se especializó en algo que le llaman Integrated Product Design, que es un poquito más como hacia la ingeniería del producto. Entonces, él lo que hizo fue correr muchos análisis de ciclo de vida, que son estos software que te ayudan a como entender a partir de los materiales y procesos de manufactura de un producto, pues cuáles son sus impactos ambientales, ¿no? Entonces, mientras él corría como la parte de cómo tendríamos que rediseñar el producto para que fuera remanufacturable, ¿no? O sea, porque si tú ofreces un servicio de renta, entonces cada vez que se termine ese servicio, por ejemplo, si se lo ofreces a una familia por 3 años, entonces después de esos 3 años, pues el producto tendría que recuperarse, la empresa tendría que recuperarlo, como restaurarlo, dejarlo como casi como nuevo para volver a ofrecerlo, ¿no? Entonces hicimos como un análisis de qué piezas podrían como resistir muchos como ciclos de uso y qué otras piezas eran fundamentales que tuvieran que cambiarse. Por ejemplo, todo el tema de la tela, ¿no? Que al final tiene como el contacto con el bebé, pues entonces ese tipo de cosas sí era importante para la confianza de las mamás que fuera algo nuevo, ¿no? Entonces sí fue básicamente como funcionó esta dupla. Mientras él del lado más ingeniería de producto, el mío fue más lado de modelo de negocio, diseño de servicios. Como resultado, lo que propusimos fue crear una cosa que le llamamos el Bugaboo en ese entonces, porque Bugaboo usa como estos nombres de animales en sus productos. Tienen el chameleon y tienen el donkey, y tienen como varios, el bee. Y entonces era a ayudarles a tener ya es un producto que crece con tu bebé porque puedes cambiar, o sea, tienes por ejemplo un Moisés que puedes cambiar por una sillita y la sillita la puedes ajustar según el tamaño del bebé, pero aquí también vimos cómo, por ejemplo, cuando los niños empiezan a ser un poquito más grandes, cómo podía ser también el stroller una oportunidad de que no fuera nada más una herramienta de sus papás, sino también algo para que el niño pudiera interactuar. Y entonces ahí se creó un concepto de producto que en ese entonces le pusimos Bugaboo Fox, y era como esta carriola con la que los niños más o menos de 3 años, un poquito ya más independientes, pues podían tener distintas posiciones, ¿no? Y no necesariamente estar nada más sentados. Entonces era como, le llaman también bogies a este tipo de carriolas como un poquito más ligeras para niños más grandes. Entonces era como una bogie que permitía al niño como interactuar, ¿no? Hacerlo también su producto y no solo el de sus papás. Y la intención era que este servicio te ofrecía este primer stroller, este primer carriola, hasta que tu niño más o menos cumplía como 3 años y luego la podías cambiar por este como buggy un poquito más interactivo, ¿no? Entonces, en ese entonces esto fue un poquito lo que se propuso y después Bugaboo pues siguió experimentando y ahorita creo que lanzaron un servicio de renta también como un piloto, pero todavía no lo tienen como instalado como un servicio formal, pero sí han hecho muchísimo esfuerzo en eso y pues tienen como todo un área de sustentabilidad que pues esto fue 2012, que llevan como 8 años empujando. Y sí, entonces son bastante interesantes porque están colaborando constantemente, por ejemplo, con una mancuerna que tienen interesante con la Tilder para seguir viendo cómo hacen productos que duren. Claro, buenísimo. ¿Y cómo te parece que vamos a estar diseñando en unos años, ¿no? Porque ya no va a ser nuevo esto de la economía circular. Sí, pues creo que más que nuevo, ahorita sí se siente, la verdad, bastante nuevo. De hecho, como que, por ejemplo, en México, como que las empresas, más que animarse a hacerlo, primero están tratando de entender de qué se trata. Y siempre que me toca hablar de economía circular, digo, tampoco es nuevo esto. O sea, Víctor Papanek lo empezó a abrir esta línea de diseño, esta línea crítica de la forma en cómo estábamos produciendo, diseñando, usando productos desde los 70s. Entonces, llevamos 50 años en la conversación. Y ha habido muchos esfuerzos distintos que al final, que la economía circular está como que agarrando mucho, pero no son como necesariamente nuevos, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro más bien vamos a empezar a ver más este tipo de cosas, vamos a empezar a ver más estos servicios, no tanto los productos. Ya lo estamos viendo, los sistemas de bicis en las ciudades donde ya no tienes que
poseer una bici. O sea, tú la sacas de un rack de bicicletas en las ciudades, por ejemplo, en Ciudad de México hay, y la usas por el momento que necesitas, cuando lo necesitas, ¿no? Entonces, y además ahí entra mucho como la tecnología también. Hay unas empresas, por ejemplo, que se llaman Bundles en Holanda, que lo que está haciendo es experimentar con lavadoras. Entonces, tienes una lavadora que tienes también como ciertos sensores, te rentan la lavadora y los sensores te van como entendiendo cuál es el uso que le das a la lavadora, y con base en eso pues también te da sugerencias de cómo puedes ahorrar desde insumos como detergente, suavitel y pues también obviamente electricidad, ¿no? Y ahí es más como cómo empujas o cómo diseñas para el cambio de comportamiento hacia la sustentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahorita el término está todavía como las industrias nos seguimos educando y entendiendo como qué significa eso para mí antes de que se avienten a desarrollar como ya innovaciones, implementarlos, no experimentar. Claro. O sea que el cambio a una economía más basada en servicios, ¿a vos te parece que naturalmente es un cambio hacia poder hacer cosas de manera más sostenible? Sí, porque o sea, siempre y cuando en la economía de servicios, o bueno, a la hora de servitizar tus productos, pues las empresas sí se hagan responsables de el último paso de la vida de los productos, ¿no? Esa es como la propuesta de ese tipo de servitizaciones, o sea, que no le deja de responsabilidad a la gente, a los usuarios, para que no saben dónde tirar su lavadora, sino más bien la empresa que manufactura recoge el producto y se hace responsable de darle como ese fin de vida de la forma más efectiva y eficiente y no contaminante posible, ¿no? Perfecto. ¿Y qué te inspira a vos en este momento? ¿Qué estás leyendo que te gustaría contarle a otros? Pues algo que me ha traído como muy inspirada es la verdad el cambio en la industria del diseño, o sea, mucho que me ha tocado estar en conferencias de service design, por ejemplo, como esta industria que ya existe en México, que cuando yo me gradué de la universidad no existía. Creo que he hablado también con varias personas en el TEC, dentro del TEC, creo que sería bien interesante. Ya hay como toda una radiografía de qué significa ser diseñador, ¿no? Y cómo no nada más tienes que encajar en una cajita, sino cómo hay tantos tipos de diseño que son bien diversos y que requieren habilidades distintas. Entonces, mientras tú puedes ser como un amante de los productos y los renders y los planos, pues también la estrategia y la metodología y también los servicios y también lo digital. Entonces, creo que poder ofrecerle este abanico de perfiles de diseñador a los universitarios que son más jóvenes, tal vez les ayudaría como a ver todas las posibilidades que hay. Pero no me contestaste qué estás leyendo, qué estás viendo que te inspira a vos. ¿Qué estoy leyendo y mirando? Pues leyendo tengo a el famoso también Sapiens de Yuval Noah Harari, como estos libros que son buenísimos, que te ayudan a entender el por qué vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, como que naces y das por sentado que son las cosas, pero sí, estoy leyendo mucho sobre todo el tema de pensamiento sistémico y su relación con el pensamiento de diseño, o sea, cómo hay, como todo un grupo de amigos que están empujando mucho esto aquí en México. Y creo que también las chicas que entrevistaste de Transitional Design son parte como de este grupo colectivo que estamos hablando de qué significa traer la perspectiva de pensamiento sistémico, ¿no? O sea, cómo no nada más centrarte en las personas, pero también ver de qué forma esas personas en qué sistema viven. Y entonces a la hora de diseñar, de crear conceptos, pues no nada más pensar en si es deseable o no a la gente, sino qué implicaciones tienen para el sistema en el que viven. Sí, cosas así son las que estoy masticando en estos días. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Marcela ve al diseño de servicios como una manera de implementar diseño circular. Y la verdad que en el proceso de la carriola o carrito se ve muy claramente. Pero muchos de los servicios que diseñamos no necesariamente tienen pensada la circularidad o su dimensión ética. Y a esa dimensión ética le tendríamos que poner más atención. Cuando estamos creando, es difícil analizar todas las consecuencias de un futuro servicio. Y muchas cosas que hacemos son incluso contradictorias con los objetivos a los que queremos llegar. Cuando se trata de políticas públicas, esas contradicciones son difíciles de identificar
porque son muy sutiles a veces y se hacen evidentes solo en la implementación. Por eso necesitamos experimentar a veces antes de hacer una nueva ley. Pero de estas contradicciones hay miles alrededor, como las redes sociales que nos acercan y nos separan, porque muchísimas veces estoy comiendo con amigues que están en la red en vez de charlando conmigo. A veces pienso y digo cosas que son difíciles de explicar, porque no se puede contar todo sobre el trabajo que hago, y la parte que se puede contar es bastante superficial. Espero que igual tenga sentido para algunas. Otras veces me pregunto cuánto me repito en lo que digo, porque para apropiarme de lo que uno aprende, se necesita repetir. Digo algo y pienso, ¿esto ya no lo dije? Bueno, debe ser que necesito repetirlo. Tampoco soy clara, me inspiro con estas entrevistas, me pongo a pensar y digo lo que me sale. Pero escuché por ahí que las entrevistas son también inspiración para muchos, que las escuchan haciendo otras cosas, que toman frases o conceptos que les resuenan. Entonces, no sé qué tan importante es siempre ser coherente y clara en cada definición, idea o concepto. Quizás a veces también está bien irse por las ramas, divagar y ver si este fluir salen cosas nuevas, como un método de pensamiento creativo. Divagar o este fluir de la conciencia no es nuevo, es más bien viejo, y siempre fue disfrutable, a veces incluso útil. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram o en Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.